Perdería la cuenta si me pusiera a contar las veces que la gente ha dicho que Dragon Ball simplemente es un anime de peleas con una historia repetitiva con personajes planos, que en la actualidad solo sobrevive de la nostalgia y que es incomparable a los animes modernos. Pero aunque se puedan comprender dichas opiniones, hay algo que es un hecho irrefutable, y es que Dragon Ball no se convirtió en ese icono de masas simplemente porque sí. Es cierto que obras que beben mucho de la franquicia como Naruto, One Piece, Bleach entre otras, llegaron a ser más complejas y mejor trabajadas, pero en la actualidad se infravalora demasiado el trabajo de Toriyama y aunque algunos le pueden echar la culpa a Super de generar esa idea de que Dragon Ball solo son transformaciones, recoloreos, peleas y ya, esas falacias llevan rondando desde que el anime manga se volvió más mainstream. Y aunque su influencia se ha notado en multitud de obras a posteriori, mejorando incluso conceptos que nacieron del mismo como las transformaciones o los torneos, hay otros elementos que en los que Dragon Ball sigue dando cátedra y demuestra por qué todos sus fans lo consideran como Padre Ball. Aunque fue Z lo que le llevó a Dragon Ball a su fama mundial, toda la mística empezó desde el mismo inicio. La mágica aventura de Goku y sus amigos de encontrar las 7 esferas del dragón es uno de los mejores inicios de su género. Siguiendo su estilo, Toriyama escribió su historia enfocado más a la aventura y la comedia, tocando a sus personajes de un tono infantil pero carismáticos, empezando por el mismo Goku, un pequeño niño con cola y super fuerza, pero al ser criado por su abuelo en las montañas este no sabe nada del mundo que lo rodea, acompañado a que es un poco tonto pero inocente, haciendo dupla con Bulma, que sería todo lo opuesto a él pero perfecta para complementarlo. Estos elementos dieron rienda suelta a la creatividad de Toriyama de poder ofrecer una historia que, aunque no compleja, sería dinámica y divertida. Pasando desde la búsqueda de las esferas del dragón, enfrentando a Pilaf y a su pandilla, un grupo variopinto que sería el arquetípico de villanos que buscan destruir el mundo, pero aunque simples serían bastante carismáticos y entrañables. Cabe resaltar que Akira supo ser muy ingenioso con la trama, más que un momento serio y crítico como sería en cualquier otra obra, encontrar las esferas del dragón no supusieron un gran escándalo, lo que se planteaba como el momento culmen terminó siendo ni más ni menos que un chiste. Se decía que Toriyama quería terminar Dragon Ball aquí, tenía la idea de que fuera una obra corta y ya con el objetivo de la serie cumplido, pero como si fuera obra del destino, se le recomendó que continuara con las aventuras de Goku y sus amigos. La continuación del viaje dio consigo la aparición de un clásico de la casa, quien sería ni más ni menos que Krillin, quien sería el mejor amigo de Goku y su primer rival, y sería aquí donde Toriyama nos demostraría una de sus mayores bases que acompañaría a la obra hasta la actualidad, siendo un manga en las artes marciales. Akira nos introdujo al maestro Roshi, un viejo pervertido pero que en realidad era un legendario maestro y que nos demostraría lo que es el trabajo y el esfuerzo que lleva a alcanzar nuestras metas, pero con unas sabias palabras que pasarían a la historia. Hay que trabajar, hay que aprender, hay que comer, hay que descansar. Y también hay que jugar. Esas son las bases del entrenamiento del maestro Roshi para tener una buena condición. Momentos como estos son de las cosas que caracterizaban a Dragon Ball, momentos que no tienen nada que ver con los combates ni los niveles de poder. Toriyama nos daba una dosis de enseñanza que hacía que todo aquel que la viera, sea grande o pequeño, la pudiera apreciar y comprender, dándonos así una grandiosa enseñanza. Toriyama en su primera etapa nos mostró una evolución progresiva de cómo podía narrar su historia, ya sea con la saga del primer torneo de las artes marciales, que, así como detalle curioso, con esta saga fue que Dragon Ball dio el boom en Japón, y a los japoneses les encantó tanto ese concepto de poner a luchar a sus personajes en un escenario sin necesidad de que hubiera un villano en cuestión, que fue tomado como base para múltiples obras en el futuro. Aquí es donde Akira, haciendo gala de las artes marciales, nos deleitaría con grandes combates acompañados como no de esas dosis de comedia y como una vez más dándonos una valiosa lección de nuestro maestro favorito. Tal vez aún no lo hayas notado, amigo Nam, pero 2 de mis discípulos también están compitiendo. Ellos son Krillin y Goku. Ellos han entrenado 2 años conmigo, pero nunca me imaginé que resultarían ser tan buenos. En especial Goku, él es un niño salvaje y tiene un increíble potencial. Supongo que ya lo habrás notado. Decidí traerlos al torneo porque sé que Goku podrá ganarlo. Como puedes ver, él es solo un niño y si ahora gana el torneo terminaría pensando que es el mejor y no sería bueno para su futuro. Quiero que se convierta en un maestro de las artes marciales. Además, aún es muy joven para ganar algo así. Si gana en este momento, podría confiarse y dejaría de hacer su mejor esfuerzo y no es bueno para él. Es por eso que decidí venir a competir con otro nombre.
aunque ellos no lo saben. Deben entender que en el mundo hay mucha gente que puede ser tan buena como ellos, o gente que lucha para llegar a ser los mejores. Solo mediante el mejor de sus esfuerzos podrán mejorar para llegar a ser unos verdaderos maestros en las artes marciales. Así como también la saga de la Patrulla Roja, donde nos mostraron un ambiente más hostil y combates más intensos, pero aún manteniendo un poco la esencia de su inicio. Pero no sería hasta la saga de Picoro Daimaku que Toriyama le daría un giro de 180 grados a su historia, dando una masterclass de cómo su trama podía seguir evolucionando y adaptándose sin perder sus orígenes. La saga del Rey Demonio Picoro empieza tras terminar el segundo torneo de las artes marciales. Goku y sus amigos estaban listos para retirarse, y en lo que una escena que debió ser un shock tremendo para los espectadores para la época, Goku encuentra muerto a Krillin a manos de un misterioso enemigo, que había llegado para reclamar su esfera del dragón. El tono de la serie a partir de ese momento fue totalmente diferente. Toriyama había mostrado que así como podía escribir una historia de aventuras, al mismo tiempo podía crear una de acción al 100%. Esto fue un antes y un después en la franquicia. Ya no solo Krillin habían muerto, el mismo maestro Roshi había perdido la vida ante Picoro Daimaku, y este a su vez demostrando su poderío tras acabar con el mismísimo Shenlong y conquistar las grandes ciudades del mundo, dejando en jaque a nuestros protagonistas. Y aunque Picoro no sería un villano con grandes motivaciones, sería el molde de lo que veríamos más adelante en sagas posteriores para la creación de esos legendarios villanos. Todo terminaría con un Goku que, aunque siguiera siendo ese niño alegre y despistado, no dudaría ni un segundo en acabar con su enemigo, matando a Picoro en el proceso. Y aunque todo sonara devastador, Goku pudo traer a la vida a sus amigos gracias a las esferas. Esta no sería la última vez que pasaría algo similar, y aunque esto le resultaría en el talón de Aquiles de la franquicia, Akira seguía siendo fiel a sus bases. Quería que siguiera siendo esa historia divertida donde Goku y sus amigos encontraran nuevos retos a superar y triunfaran sobre el mal. Tras terminar la saga de Picoro Daimaku, Toriyama había demostrado de lo que era capaz de hacer con su historia, pero, en una jugada muy poca antes vista, haría un movimiento que trascendería la historia del género, del shonen y el anime manga en general. El tercer torneo de las artes marciales marcó un momento legendario en la franquicia. Nos presentarían a un Goku ya mayor, que daría esa sensación de que al igual que nosotros Goku seguiría creciendo a nuestro lado. Este torneo sería una especie de rememoranza a los anteriores, mostrándonos peleas del pasado, pero con nuestros protagonistas en la actualidad, dándonos esa sensación de añoranza y de que por más duro que fueran las circunstancias, Goku y sus amigos seguían siendo ese grupo de personas de buen corazón. La saga terminaría con Goku enfrentándose en esta ocasión al hijo de Picoro Daimaku, que aquí ya sería el Picoro que todos conocemos, y nos mostraría una vez más esa bondad de Goku al perdonarle la vida, y al final casándose con Chi-Chi, Milk para los de nuestro lado del charco, y dando así cierre a la etapa más infantil, pero no por eso divertida y emocionante de todo Dragon Ball. Pero lo que el mundo no sabría es que Toriyama ya tenía listo esa jugada maestra que cambiaría todo. Hablar de Z sería hablar del anime más famoso de todos los tiempos. Toriyama llevó a la franquicia a niveles nunca antes vistos en ninguna otra historia en su tiempo. Nada más empezar nos introdujo el concepto de los Saiyajins, la raza a la que pertenecía Goku, que pasó de ser un niño con cola a ser un extraterrestre del espacio. Con la introducción de esta nueva pieza, Toriyama marca un paradigma en su historia, ampliándola a nuevos niveles y dándole un lavado de cara a la saga. Ahora Goku y sus amigos, rebautizados ahora como los Guerreros Z, más la introducción de un nuevo personaje que sería ni más ni menos que Gohan, el hijo de Goku, algo nunca antes visto y que daba a entender que Goku ya no era ese niño o joven inocente de antes, era un hombre hecho y derecho con familia. Sería aquí donde personajes ya míticos como Vegeta darían aparición, siendo primero un villano y luego parte de los Guerreros Z, ya método que Akira llevaba haciendo con los rivales que Goku se enfrentaba desde el principio. Z a grandes rasgos seguía una línea muy simple, donde Goku y sus amigos se veían en la necesidad de salvar la tierra del enemigo en cuestión. Esto no quita en que la historia fue emocionante y bien llevada.
Pero si tenemos que hablar de cómo era Dragon Ball, a la hora de las peleas Akira llevó su arte en esta recta del manga como nadie nunca había hecho. Toriyama tenía un don único para coreografiar las peleas y podía darles fluidez y movimiento a sus dibujos. Sería con la primera pelea de Goku contra Vegeta que todos quedarían deslumbrados, en el como un manga podría transmitir la misma sensación que verlo animado. La sensación de velocidad, el impacto, las transiciones entre páginas, todo era perfectamente orgánico y natural. Este estilo de dibujar escenas de acción es lo que cautivaría a millones de niños a querer imitar su arte y aprender a dibujar. Toriyama era un verdadero genio, pero un tipo de genio que podría abarcar múltiples especialidades y que sabía cómo cautivar a los lectores. Pero regresando a la parte anterior, Z como había mencionado, aunque de una manera simple, Toriyama subiría los niveles de calidad y emoción cada vez más con el porvenir de las sagas. El viaje a Namek sería el momento donde se explotarían al máximo todos los conceptos anteriormente trabajados a lo largo de la obra. Al igual que en instancias anteriores, se comentaba que esta sería el final de la historia. Goku elevado como ese legendario guerrero conocido como el Super Saiyajin, que alejado de todo pensamiento, nació de la idea de Toriyama de simplificar el diseño de Goku. Quería que el color fuera blanco para así ahorrarse la necesidad de pintarle el cabello de negro, pero otra vez como si de un destino marcado al igual que el legendario Super Saiyajin, el color terminó siendo ese dorado icónico que trascendería a la historia, como la transformación más épica de todos los tiempos. Pero, aunque fuera verdad o mentira, Akira continuó con la publicación de la historia y nos llevaría por una nueva aventura, que expandiría aún más la leyenda. Es en la saga de Cell y los androides, donde Toriyama refrescaría la fórmula de Dragon Ball, y se dio el lujo de incluir conceptos como viajes en el tiempo, presentándonos a Trunks, que fuertemente inspirado en la saga Terminator y en su protagonista John Connors, llegaría del futuro a alertar a los guerreros Z de la aparición de unos androides que destruirían a todos, y de una mortal enfermedad en el corazón que padecería Goku, mostrándonos así como en esa línea del tiempo de donde viene Trunks todos habían muerto y no quedaba ninguna esperanza, o momentos donde la serie parecía un thriller de terror, con las acciones de Cell que al más puro estilo de las películas de Jason y Michael Myers, se valía de artimañas y provocar pánico a los personajes a través de su enigmática aparición y personalidad. Esta saga marcaría el cierre de la historia de cómo Goku como protagonista. Toriyama a lo largo de toda la obra había preparado a Gohan para que fuera el sucesor de su padre para que tomara el manto, pero Dragon Ball había llegado tan lejos, que no pudo detener la euforía de los fanáticos por seguir viendo a Goku en pantalla en una última aventura más. Como dije, Z en general era simple, pero no por eso, no era una historia interesante y disfrutable. Toriyama siempre tenía al espectador en constante euforía, desde Freezer mostrando sus transformaciones más y más monstruosas, Gohan en ese apoteósico choque de Kamehamehas, o en cómo Goku y Vegeta se las iban a arreglar para vencer a Majin Buu. Tras más de 11 años en publicación, en 1995, Dragon Ball llegó a su culminación, con uno de los más épicos y emotivos finales de todos los tiempos. El final de Dragon Ball supuso el final de la obra más influyente de su género en toda su historia. Aunque se quiso seguir alargando más la fiebre por la serie, Akira ya no estaría al mando del barco, y no fue hasta más de 18 años después que volvería a regalarnos una vez más, una historia de nuestros legendarios guerreros Z, dando así un reinicio a un ciclo que, aunque muchos critiquen y repudien, sigue llenándonos el corazón de alegría y emoción a millones de personas por todo el mundo.